Buenos días. Sean bienvenidos a la presentación de la Política de Prevención de Riesgos Psicosociales, Código 10507, en su primera versión. El objetivo de esta política es poder dar a conocer a los colaboradores la Declaración de Principios y Compromisos que establece Propulsora de Homeopatía SADCB para poder prevenir los factores de riesgo psicosocial y la violencia laboral, así como para la promoción de un entorno organizacional favorable. Estos tres de conformidad con los puntos 4.9 y 5.1 de la norma oficial mexicana 035, establecida por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a partir del 2018. Por lo que el alcance de esta política aplica para todos los que colaboramos en Propulsora de Homeopatía. A pesar de que en la política no se establece por escrito la o las responsabilidades del cumplimiento de la norma, sobra decir que para que esto surta efecto, debe ser responsabilidad de todos los que formamos parte de Propulsora, sin excepción de persona o nivel jerárquico, el observar y aplicar las medidas de prevención que se enuncian en esta misma, enfocada en el control de los factores de riesgo, la colaboración para contar con un entorno organizacional favorable y de esta manera poder prevenir los actos de violencia laboral. Las definiciones más relevantes y que debemos tener siempre presentes de la norma 035 y que se describen en esta política son las siguientes. Entorno organizacional favorable. De acuerdo a la norma, un entorno organizacional favorable es aquel donde se promueve el sentido de pertenencia de los colaboradores hacia la empresa. Acontecimiento traumático severo. Lo define como aquel experimentado durante o con motivo del trabajo y que se caracteriza por la ocurrencia de la muerte o que representa un peligro real para la integridad física de una o varias personas, y esto puede llegar a generar trastorno de estrés postraumático. Algunos ejemplos de acontecimientos traumáticos severos que se pueden presentar en los centros de trabajo son las explosiones, derrumbes, incendios de gran magnitud, accidentes graves o mortales, asaltos con violencia, secuestro y homicidios, por mencionar algunos. Factores de riesgo psicosocial. Son aquellos que puedan provocar trastorno de ansiedad no orgánicos del ciclo de sueño, de estrés grave y de adaptación. Esto es derivado de la naturaleza de las funciones de trabajo o bien del tipo de jornada, la exposición a acontecimientos traumáticos severos o bien a actos de violencia laboral. Estos pueden ser físicos y psicológicos. Apoyo social. Son las acciones para mejorar las relaciones sociales en el trabajo. Esto para poder promover el apoyo mutuo en la solución de problemas entre los colaboradores o supervisores y o subordinados. Para constituir un apoyo social práctico y oportuno en nuestro lugar de trabajo, se debe afianzar la relación de supervisores o jefes inmediatos con colaboradores. Se debe propiciar ayuda mutua entre los mismos colaboradores y fomentar actividades culturales y del deporte, así como propiciar ayuda directa cuando sea necesario. Diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo. Es la identificación de las condiciones inseguras o peligrosas, de los agentes físicos y químicos o biológicos o bien factores de riesgo ergonómico y psicosociales, todos estos capaces de modificar las condiciones del ambiente laboral. La norma también define las medidas de prevención y acciones de control como aquellas acciones que se deben adoptar en la empresa para prevenir y o mitigar los factores de riesgo psicosocial y poder eliminar las prácticas opuestas al entorno organizacional favorable. Política de prevención de riesgos psicosociales. Esta es la declaración de principios y compromisos que establece la empresa para poder prevenir factores de riesgo psicosocial y violencia laboral
y poder promover un entorno organizacional favorable dentro del lugar del trabajo. El propósito de esta política es poder desarrollar una cultura en la que se procure el trabajo digno y decente y se trabaje la mejora continua de las condiciones de trabajo. Violencia laboral. Son aquellos actos de hostigamiento, acoso o malos tratos en contra del colaborador que pueden dañar su integridad o salud. Autoridad laboral. Se definen como las unidades administrativas competentes que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social establece para que realicen funciones de inspección y vigilancia en materia de seguridad y salud en el trabajo. Y los centros de trabajo. Son aquellos lugares tales como edificios, locales, instalaciones y áreas donde se realizan actividades como la explotación, aprovechamiento, producción, comercialización, transporte y almacenamiento, o bien la prestación de servicios en la que el personal que labora está sujeto a una relación de trabajo. Compromisos. Los compromisos que establece Propulsora de Homeopatía son los siguientes. Con el fin de promover un entorno organizacional favorable dentro de la empresa y para poder prevenir y reducir los riesgos psicosociales, así como la violencia laboral, se asumen lo siguiente. 1. Los directores y responsables de área deberán aplicar esta política y predicar con el ejemplo. 2. Reconocer y respetar plenamente la dignidad humana de los colaboradores, por lo que no habrá discriminación, crítica, cuestionamiento ni descrédito por origen étnico o nacional, por su género, edad, discapacidad o condición social, condición de salud o físicas, por su religión o condición migratoria, por opiniones o preferencias sexuales o bien estado civil. Es decir, que el trato y las relaciones interpersonales serán pacíficas, cordiales, equitativas y respetuosas. 3. No se tolerará la violencia laboral en ninguna de sus formas ni conductas, acciones u omisiones que atenten con el entorno organizacional favorable. 4. Se crearán mecanismos para identificar los factores de riesgo psicosocial a los que esté expuesto cada colaborador con motivo de sus funciones, sus interrelaciones o bien sus condiciones. 5. Se deberá identificar a aquellos colaboradores que fueron sujetos a acontecimientos traumáticos severos durante o con motivo de la actividad laboral y estos serán canalizados para su atención a algún instituto de seguridad social o privada de manera correspondiente o bien al médico de la empresa en caso de que aplique. 6. Se crearán mecanismos, acciones, políticas y procedimientos para prevenir y atender los factores de riesgo psicosocial y para poder promover un entorno organizacional favorable. 7. Se deberá difundir a los colaboradores las acciones que se llevarán a cabo para evaluar los riesgos psicosociales y comunicarles de qué manera estarán involucrados. Posteriormente se les dará a conocer los resultados de la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial. 8. Se deberá disponer de mecanismos seguros y confidenciales para la recepción de quejas por prácticas opuestas al entorno organizacional favorable y para poder denunciar actos de violencia laboral. 9. Contar con directivos y responsables de área capacitados en manejo de conflictos, comunicación, trabajo en equipo, liderazgo, etc. Y llevar a cabo la capacitación y sensibilización de los directivos y responsables de área para poder prevenir los factores de riesgo psicosocial y promover el entorno organizacional favorable dentro de la empresa. 11. Se deberán establecer acciones para prevenir y atender la discriminación, la violencia de género y la violencia laboral. 12. Se crearán mecanismos de comunicación entre colaboradores y niveles directivos que los involucre en la toma de decisiones sobre la planeación, organización y control de tareas,
con la finalidad de atender problemas que impidan el desarrollo de sus actividades y poder distribuir de manera equitativa la carga de trabajo. Promover el sentido de pertenencia y la solidaridad entre los colaboradores y los diferentes niveles organizacionales con el fin de que exista apoyo mutuo y se pueda intercambiar conocimientos y experiencias a través del fomento de actividades culturales, deportivas y comunitarias. 14. Se deberá promover actividades de integración familiar en el trabajo. Esto con previo acuerdo con nuestros colaboradores. 15. Organizar talleres con diferentes grupos de colaboradores para poder identificar agentes estresores y fortalezas dentro del ambiente laboral. 16. Se deberá divulgar de forma eficaz esta política y las medidas de prevención que se tomen. Por último, se deberá vigilar el cumplimiento de las normas dirigidas a prevenir cualquier conducta o comportamiento que implique violencia laboral, así como el salvaguardar la información que sea recolectada y dar trámite e intervenir de manera oportuna en las quejas que se reciban por los medios establecidos. El entorno organizacional. Para beneficiar el entorno organizacional favorable de propulsora de homeopatía, se deben establecer reuniones periódicas con los colaboradores para que todos tengan la oportunidad de exponer sus dudas, inquietudes y quejas relacionadas con su trabajo. De no llegar a ser viable, se podrá establecer algún otro medio de comunicación. También se deben mantener limpias las áreas de trabajo, así como las áreas comunes, sanitarios y accesos. Tratar con amabilidad y cortesía a todos los colaboradores, visitantes, proveedores y contratistas. Debemos evitar el uso del lenguaje ofensivo o sarcástico, sobrenombres, críticas constantes, así como evitar actitudes denigrantes y humillantes. Y se deberán atender todos los casos relacionados con burlas, malos tratos, discriminación, entre otros, y en su caso, estos deberán ser sancionados. Se realizarán exámenes médicos al personal de nuevo ingreso y de manera periódica a todos los colaboradores. Por otra parte, también se llevarán exámenes psicológicos y psicométricos para situar a cada colaborador en el puesto para el cual cuente con las capacidades y preparación adecuada. Se le dará seguimiento a la capacitación de todos los colaboradores para el desempeño de sus funciones y su seguridad, así como el desarrollo profesional y personal. Por último, se deberá llevar a cabo la revisión y actualización de manuales, análisis de puesto y de procedimientos. Para poder lograr la participación proactiva y comunicación entre el personal, se publicarán en tableros los anuncios, noticias y avisos de interés para cada colaborador, relacionado con las actividades y funciones de estos. A su vez, los colaboradores podrán publicar en dichos tableros el mismo tipo de anuncios, noticias y avisos. Debemos recordar que estos tableros no incluyen avisos que no estén estrictamente relacionados con las labores del centro de trabajo. Por otra parte, se llevará a cabo la evaluación por lo menos una vez al año del desempeño de cada uno de los colaboradores. Esto se llevará a cabo de manera personal y directa por su jefe inmediato o bien supervisor del colaborador del que se trate. Los resultados de la evaluación servirán de base para determinar el reconocimiento o beneficios de los colaboradores sobresalientes. Por su parte, los colaboradores deberán informar sobre prácticas opuestas al entorno organizacional favorable y denunciar actos de violencia laboral a los cuales ellos hayan sido expuestos, utilizando los mecanismos que establezca la empresa para tal efecto y o a través de la Comisión de Seguridad e Higiene.
Todos los colaboradores participarán para establecer y poner en práctica esta política en el lugar de trabajo. Identificación y evaluación de los factores de riesgo psicosocial. La identificación de los factores de riesgo psicosociales deberán contemplar los siguientes puntos: las condiciones peligrosas, inseguras, deficientes y o insalubres, es decir, las condiciones del lugar de trabajo que bajo ciertas circunstancias exigen del colaborador un esfuerzo adicional de adaptación. Las cargas de trabajo son aquellas donde se toma en cuenta la exigencia del trabajo de naturaleza cuantitativa, cognitiva o mental, emocional, de responsabilidad, así como cargas contradictorias o inconsistentes. La falta de control sobre el trabajo, es decir, la escasa posibilidad de que el colaborador influya y tome decisiones sobre los diversos aspectos que intervienen en la realización de sus actividades. Aquí deberemos considerar elementos como la iniciativa y autonomía, el uso y desarrollo de habilidades y conocimientos, la participación y manejo de cambio, así como la capacitación. Las jornadas de trabajo y rotación de turnos que exceden lo establecido en la Ley Federal del Trabajo. La interferencia en la relación trabajo-familia. Liderazgo y relaciones negativas en el trabajo. En esta categoría entran elementos como la falta de claridad en las funciones llevadas a cabo, escaso o nulo reconocimiento, retroalimentación del desempeño, deficiente o nulo trabajo en equipo y apoyo social. Y por último, la violencia laboral, considerando aspectos como acoso psicológico, hostigamiento y malos tratos. Por su parte, la evaluación del entorno organizacional debe contemplar los siguientes puntos: el sentido de pertenencia de los colaboradores hacia la empresa, la formación adecuada para la realización de las tareas encomendadas, la definición precisa de las responsabilidades de los colaboradores, así como la participación proactiva y la comunicación con los directivos de la empresa, la distribución adecuada de cargas de trabajo con jornadas de trabajo regulares y la evaluación y reconocimiento del desempeño. En conjunto, la identificación de factores de riesgo psicosocial y la evaluación del entorno organizacional deberán integrarse al diagnóstico de seguridad e higiene de la empresa. No olvidemos que la norma 035 entró en vigor desde el 23 de octubre del 2019 y su segunda etapa más recientemente en octubre del 2020. Con el propósito de controlar los niveles de estrés de los empleados y el equilibrio entre el trabajo y vida personal para brindar un mejor ambiente laboral y hacer que México deje de ser uno de los países con mayor índice de estrés laboral. Para poder lograr esta meta, Propulsora de Homeopatía debe conocer y profundizar qué es y cuáles son las obligaciones que tenemos con esta norma. Es todo por mi parte. Agradezco su atención. No olviden contestar su evaluación. Que tengan un excelente día.